Si no han quedado dudas, vamos a entonces retomar lo que empezamos la clase pasada, que habíamos visto este ejemplo 1, lo vamos a pasar y vamos a ir al ejemplo 2. Ahora que ya han visto los temas los conceptos teóricos por el profe la semana pasada, seguramente ya va a terminar de quedar claro este tema, ¿sí? Bien. Con el tema de las faltas, ya les había, no sé si me volvieron a preguntar o si yo todavía es otro mensaje. Se pueden tener 2 faltas solamente a la parte práctica de la materia, ¿sí? Bien. Recuerden que en el aula virtual tienen el cronograma, ¿sí? Tenemos esta clase y la clase que viene, y ya el día lunes 24 tenemos el primer parcial, ¿sí? Después viene un feriado, y el lunes siguiente es el recuperatorio del primer parcial, ¿sí? Y después ya retomamos de nuevo las clases virtuales para seguir con la segunda parte de la materia, ¿sí? A la primera parte al primer parcial, no tomé asistencia todavía, Camila, después les voy a decir en qué momento, ¿sí? La asistencia cuenta en el momento que yo les aviso. En el primer parcial, tanto en el primer parcial como en el primer recuperatorio, los temas que van a ingresar son óptica, ¿sí? Estática y cinemática, tanto en una dimensión como en 2 dimensiones, ¿sí? Esos son los 4 temas que van a entrar al primer parcial, ¿sí? Óptica, estática, cinemática en una dimensión y cinemática en 2 dimensiones. Bueno, retomamos entonces la parte de estática que quedó a medias la clase pasada. Supónganse que les dice un cuerpo de 200 newtons, ¿sí? Está suspendido en equilibrio soportado por una barra de peso 400 newton y una cuerda liviana sujeto ambos a la pared. Calcular las fuerzas reactivas en el punto P, que es este punto de acá, es decir, el punto que une la viga con la pared, que hace la barra, y la fuerza S que realiza la cuerda, sabiendo que, bueno, la longitud de la barra es 3 metros, que ya les voy a mostrar, pero que la distancia de la tensión, es decir, esta de acá, la distancia de acá al punto P, es decir, de donde está aplicada la cuerda hasta el punto P son 2,25 metros, y el peso de la barra se lo considera a 1,5 metros. Siempre recuerden que si a ustedes el enunciado no les dice nada, el peso de una barra, si es homogéneo, lo colocan a la mitad de la barra, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como el peso es homogéneo, les está contando que la distancia del peso de la barra es 1,5 metros. Bueno, ¿qué fuerzas tenemos aquí? Primero que me dice que tengo un cuerpo suspendido de 2000 newtons. Esa es la primera fuerza que tengo. Tengo un cuerpo suspendido en la punta de una barra que es de 2000 newtons, y obviamente como es un cuerpo suspendido está hacia abajo, ¿sí? La otra fuerza que tenemos es la tensión de la cuerda, ¿sí? Que esa cuerda lo que hace es unir la viga con la pared, ¿bien? Y la otra fuerza que tenemos es el peso de la barra, que es de 400 newton, como dice el enunciado, y está aplicado a 1,5 metros del punto P. Lo primero que les dice en el ejercicio es calcular las fuerzas reactivas en P. ¿Qué serán esas fuerzas reactivas? ¿O qué hacen esas fuerzas reactivas? Tienen que haber charlado de esto con el profe en el teórico. ¿Nadie? Chicos, esto es una clase, ¿sí? O sea, si yo me tengo que poner a dar la clase solamente a hablar sola, directamente les dejo una grabación y se los dejo.
O sea, la idea es que interactuemos, porque si no la clase se hace muy complicada. Y es una clase práctica, o sea que se supone que los conceptos teóricos los tienen que tener. Entonces, si estamos viendo una clase de estática, ¿sí? Este cuerpo, ¿qué significa que el cuerpo está estático? Que por el momento está en, ¿cómo se podría decir? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. ¿Solamente eso? Y las... no me La acuerdo sumatoria de los momentos de torsión. Y la de los también. momentos. O sea, el cuerpo no se desplaza ni a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, y tampoco rota. O sea, está en equilibrio, se refiere a que al momento, a la sumatoria de los momentos de torsión tiene que ser 0. La sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser 0, y la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser 0. ¿Sí? Eso es que está en equilibrio estático. Ahora bien, si yo veo las fuerzas que tengo ahí en el diagrama, fíjense la viga con las 3 fuerzas que yo le di. La tensión, que sería el cuerpo suspendido, la tensión de la cuerda y el peso de la barra. ¿Ese cuerpo con esas fuerzas está en equilibrio? Teóricamente, si la T1 nos permite equiparar a las otras dos, sí, tendría que estar equilibrado. Pero fíjense, podría estar equilibrado así como están. Fíjense, las fuerzas peso de la barra y peso del cuerpo son horizontales hacia abajo, y la tensión es horizontal, perdón, son verticales hacia abajo. Y la de la tensión de la cuerda es horizontal hacia la izquierda. ¿Podría estar eso así como está en equilibrio? Mm, Si esas fuesen las únicas fuerzas que hay, ¿cómo sería el movimiento de la barra? Teóricamente sería descendente y intentando girar. Bien, o sea, está claro que no está en equilibrio. Y de ahí vienen las fuerzas reactivas en el punto P. Para que ese cuerpo esté en equilibrio, ¿cómo deberían ser las fuerzas reactivas en P? Iguales pero opuestas. A ver, no voy a hablar de magnitud, quiero que me digan, hay dos fuerzas reactivas, una horizontal y una vertical. ¿Cómo va a ser la vertical? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Va a ser así. Tiene que ser la fuerza de que equipare a las dos, tiene que ser superior e igual a la sumatoria de las dos. Bien, pero escúchenme, yo les estoy planteando lo siguiente. Ese cuerpo, con las 3 fuerzas que tienen ahí, ustedes bien me dijeron que no está en equilibrio. Lo que va a hacer que estén en equilibrio son las fuerzas reactivas en el punto P. Entonces, en el punto P hay 2 fuerzas reactivas, una horizontal y una vertical. La fuerza De la derecha y hacia reactiva arriba. vertical, ¿va a ir hacia arriba o hacia abajo? Hacia Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Por qué saben que va hacia arriba? Porque tiene que Porque- equiparar a las otras dos fuerzas. Y si las dos Por- fuerzas apuntan hacia abajo, la única forma de cancelarla es si esta va hacia arriba. Perfecto. Entonces sabemos que voy a tener una fuerza reactiva vertical que va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque tengo que contrarrestar al peso de la barra y al peso del cuerpo que van hacia abajo. Bien. ¿Y la horizontal? ¿La fuerza reactiva horizontal hacia dónde va a ir? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? hacia la Tiene que ir derecha. hacia la ¿Por derecha qué? para Porque tiene que equiparar a la contrarrestar. fuerza T1. Para equiparar a la tensión 1. O sea que sabemos que las fuerzas reactivas tienen que ser como las tienen ahí graficadas. La RH hacia la derecha y la R vertical hacia arriba. ¿Sí? Eso es lo primero que tienen que saber hacer. Identificar cómo van a ser las fuerzas reactivas para que este cuerpo esté en equilibrio estático. ¿Sí? Bien. Entonces ahora sí, con todas esas fuerzas yo puedo lograr un equilibrio estático. ¿Sí? Ahí a la derecha tienen el diagrama del cuerpo libre. Esperen que acá tenemos la R vertical que va hacia arriba, el peso de la barra y el peso del cuerpo, que sería la tensión 2, que van hacia abajo, la tensión 1 que va hacia la izquierda y la reacción horizontal que va hacia la derecha. Y ahora sí vamos a plantear las condiciones de equilibrio. ¿Cuáles eran las condiciones de equilibrio? Dijimos que eran 3. ¿Cuáles eran? Que todas las fuerzas sean cero, que se va a lograr si estas dos O fuerzas sea, que la son sumatoria de las fuerzas La en sumatoria X tenía que ser 0, profe. Y en Y también era otra y la tercera no me acuerdo. y la Y el tercera es momento para de que torsión. note que Fuerza el de torsión. momento de Eso. torsión sea 0.
Bien, son las tres. Que no se mueva a la derecha, ni a la izquierda, ni arriba, ni abajo, y que tampoco rote, ¿sí? Entonces, como a mí me piden calcular las dos fuerzas reactivas, RH y RB, ¿sí? Vamos a tener que hacer el planteo de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, dijimos, condición de equilibrio estático son tres. Vamos a empezar con la primera, que los momentos, la sumatoria de los momentos de torsión sea 0. Bien, tenemos 5 fuerzas. La T2, la T1, la P, la RH y la RB. ¿Todas intervienen en el momento de torsión? Fíjense, las 5 fuerzas hacen que el cuerpo rote. La horizontal y la vertical no, profe, ¿Por qué no? porque están como ahí quietas en el punto. Claro, porque las fuerzas que pasan por el punto donde yo quiero ver el momento de torsión, ¿sí? Las fuerzas que justo pasan por ese punto no intervienen en el momento de torsión, ¿sí? O sea, la RH y la RB no van a estar contribuyendo a la torsión de la barra alrededor del punto P, ¿sí? ¿Quiénes iban a intervenir? La T2, la T1 y la P, ¿bien? Y ahora vamos con los signos. ¿Cómo eran los signos, se acuerdan? Positivo en sentido horario. ¿Seguro? No, al revés. Al revés, ¿sí? Aquellas fuerzas que hagan que el cuerpo gire en sentido horario son negativas. Por ejemplo, la T2 y la Y la P P. hacen que el cuerpo gire en sentido horario, entonces son negativas. Mientras que la T1 hace que gire en sentido antihorario y va a ser positivo. ¿Y cómo calculamos el momento de torsión? ¿Cómo calculaba el momento de torsión? Era la fuerza aplicada por la distancia, ¿sí? Ojo, porque es la componente de la fuerza que interviene, ¿sí? En el momento. Entonces, va a tener un ángulo implicado, ¿sí? Entonces, fíjense. Para calcular el momento del punto de la fuerza P, será negativo porque dijimos que hacía que el cuerpo gire en sentido horario. Bien. Entonces va a ser menos el peso por 1,5, que es la distancia que hay desde el punto P a que se aplica la fuerza peso, por el seno de 40, porque fíjense que tiene que ser la componente en I. Bien, es la componente en I del peso. Entonces, si este ángulo de acá es 50, por trigonometría, este ángulo de acá es 40 grados. ¿Está claro eso? Por eso es que se va a calcular haciendo menos el módulo del peso por 1,5 metros por seno de 40. Para calcular el momento de la fuerza T2, de nuevo, es negativo porque hace que el cuerpo gire en sentido horario, bien, que está acá, y será la tensión 2 por 3 metros, que es la distancia desde que se aplica esta fuerza hasta el punto P, que es la distancia de la barra, 3 metros, por seno de 40, porque también por trigonometría, si este ángulo de acá es 50 grados, este de acá es 40. ¿Bien? Y por último, el momento de torsión de la fuerza T1, dijimos que es positivo, porque hace que gire en sentido antihorario. ¿Bien? Entonces va a ser el módulo de la fuerza T1, que no lo tenemos, que es lo que vamos a calcular, por la distancia de la cual se aplica esa cuerda con respecto al punto P, que es dato, es 2,25 metros, por el seno de 50, porque también este ángulo de acá, por la propiedad de los ángulos alternos internos, es igual al de 50 grados, o sea que sabemos que ese ángulo es 50 grados, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Algo que no se entiende hasta acá? Todo bien, profe. Bien, entonces, el peso lo conocemos, 400 newton, que es el peso de la barra. La T2 la conocemos, que es el peso del cuerpo suspendido, que es de 2000 newton. Entonces acá lo que vamos a hacer es despejar la tensión 1, ¿sí?
lo cual les va a terminar dando, la tensión es un peso, ¿sí? Así que les va a dar en newton, ¿sí? Les va a dar que es 2461,36 newton. Y esa es la tensión de la cuerda que sujeta la barra con la pared, ¿sí? Posteriormente, la RH y la RB la voy a poder calcular con las otras dos ecuaciones de la condición de equilibrio estático. Que una era que la sumatoria de las fuerzas en X sea 0. Entonces, fíjense, ¿qué fuerzas tenemos en X en este caso? Acá tienen el diagrama que se los volví a copiar acá. La RH de T1. Perdón, ¿cuál es en X? La RH de T1. RH y T1. Entonces, RH menos T1 debe ser igual a 0, ¿sí? Lo pueden ver como RH menos T1 igual a 0, o bien si usan la sumatoria, acá tienen planteado como si usaran la sumatoria. Siempre los ángulos se cuentan desde el semieje positivo de las X, o sea que si yo cuento el ángulo de acá hasta donde se aplica la T1, es un ángulo de 180 grados. Entonces va a ser la T1 por coseno de 180, que va a ser menos T1. O sea, toda la componente de la T1 es en X y es menos T1. Es negativo porque va hacia la izquierda, ¿sí? Y RH, el ángulo es 0, porque justo RH está sobre el semieje positivo de las X, entonces si ustedes quieren ver la componente en X de RH, hacen el módulo de RH por coseno de 0, que coseno de 0 es 1, o sea que en definitiva les queda que toda la componente, todo el módulo de la fuerza RH es en X, ¿sí? Por eso se le quedan... Profe, o sea que en este caso sí se cuenta, por ejemplo, cuando está en el eje X, para la izquierda negativo y para la derecha positivo. Sí, lo pueden ver así o con los ángulos, como les quede más cómodo. Bien. ¿Sí? Ustedes si usan los ángulos, siempre sumatoria. Después el ángulo les va a dar el signo, ¿sí? Y si no directamente, como es todo en X, pueden hacer RH menos T1, ¿sí? Bien, o sea que en Bien, gracias. definitiva, sí. Ah, pensé que me consultaban algo. En definitiva, la reacción horizontal va a ser igual a la tensión 1 de la cuerda. Entonces, les va a quedar que la RH es 2461,36 newton, que es el valor que nos dio la tensión 1 en la parte anterior. ¿Y cuál era la otra condición de equilibrio que nos falta? La de la fuerza de Ni, la de la Que sumatoria la de fuerza de Ni, profe. sumatoria de la fuerza de Ni tiene que ser igual a 0, ¿sí? En Ni, ¿qué fuerzas tenemos? RB, peso y tensión 2. Perfecto. ¿Y cómo serían los signos acá? RB positivo y P y T2 negativo. Bien, lo pueden poner como RB menos P menos T2 igual a 0, ¿sí? Como P saben que es 400 y T2 saben que es 2000, en definitiva la R vertical les va a quedar que es 2400 newton, ¿sí? ¿Quedó claro? Profe, una pregunta. En la sumatoria en los momentos de torsión, ¿por qué utilizó el seno del ángulo? Porque siempre tienen que ver la componente en I, ¿sí? La componente en I es la que interviene en el momento de torsión, no la en X. Porque la componente en X va en la misma dirección que la barra, entonces no interviene en el giro. La parte de la fuerza que interviene en el giro es la que es perpendicular, que es la componente en I. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, está bien. Entonces ¿Sí? siempre el seno. Por eso es que es siempre el seno del ángulo. ¿Vamos? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Perfecto, profe. Bien. Bien, entonces veamos otro ejemplo. Dice, una escalera se apoya contra una pared lisa sin rozamiento. La escalera pesa 200 newton y su centro de gravedad está a 0,4 L. ¿Qué significa esto? Que el peso, o sea que la barra no es homogénea, sino que su peso lo voy a hacer a 0,4 puntos de la longitud. O sea, está un poco, no está a los 0,5 la mitad, sino que está un poco más a la izquierda, ¿sí? Medio desde el piso y a lo largo de la escalera, siendo L el largo de la escalera. Se pide calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera, cuál debe ser la magnitud de la fuerza de fricción al pie de la escalera para que ésta no resbale, y calcular la reacción vertical del piso a la escalera. Bien. Primero para tener en cuenta, dice, una escalera se apoya contra una pared lisa sin rozamiento. Tenemos la escalera que se apoya contra la pared,
vertical y el piso horizontal. Me dice que no hay rozamiento entre la pared y la escalera, pero sí hay rozamiento entre la escalera y el piso. ¿Sí? Por dos cuestiones. Primero, porque el enunciado ya me está diciendo que calcule la fuerza de fricción al pie de la escalera, o sea que hay una fuerza de fricción. Y otra, porque si esa fuerza de fricción no estaría, la escalera no podría estar en equilibrio estático. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerzas intervienen acá? Bueno, esa es la longitud de la escalera. Sí, Los 200 newtons que están sobre la escalera que tiran básicamente de ella hacia abajo. bien. Y O sea, fíjense teóricamente, otra cosa. Este ejercicio no me da como dato la longitud de la escalera. Pero van a ver que yo voy a poder calcularlo igual porque van a ver que yo me puedo independizar de la longitud de la escalera, ¿sí? Pero fíjense, voy a llamar a la longitud completa de la escalera L y yo sé que a 0,4 L está el peso de la escalera, que son 200 newton hacia abajo, ¿no? Porque es el peso de la escalera. ¿Qué otras fuerzas hay? la fuerza de fricción que tira hacia el lado, que en este caso está tirando de la escalera hacia la pared. Hacia la derecha. La fuerza de fricción va a ir hacia la derecha. Ya vamos a ir con la fuerza de fricción, pero antes de la fuerza de fricción voy a hacer las fuerzas reactivas, ¿sí? Las fuerzas reactivas van a ir en el punto A hacia arriba, ¿sí? Y en el punto B hacia la izquierda, ¿bien? Porque son fuerzas reactivas de la pared a la escalera, ¿sí? De apoyo, son fuerzas reactivas de apoyo que son como las componentes normal, sería en el punto A y en el punto B. Ese ángulo es dato, el de 50 grados de ahí, y la otra fuerza, como bien dijo el compañero, es la fuerza de fricción que va hacia la derecha. ¿Por qué? Porque si esa fuerza no fuese hacia la derecha, la escalera tiende a abrirse y desplegarse sobre el piso. ¿Está claro eso? Tengan en cuenta que la escalera, esto es en la vida cotidiana, ¿no? Si la escalera yo la pongo en forma... así como está formando un triángulo rectángulo con la pared y el piso, si no hay una fuerza de fricción, lo que va a hacer la escalera es resbalarse hasta caerse el piso, ¿sí? O sea que lo que evita que eso se caiga es una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento, es decir, que va hacia la pared, ¿bien? Esas son las 4 fuerzas que intervienen. Entonces ahí tienen el diagrama de cuerpo libre, en definitiva, ¿sí? Son esas 4 fuerzas. Y ahora nos piden calcular la fuerza reactiva de la pared a la escalera, es decir, este de acá, la magnitud de la fuerza de fricción, ¿sí? Y la reacción vertical, es decir, la NA. Se me piden la NB, la NA y la F. Entonces, condiciones de equilibrio. El primero era que la sumatoria de los momentos, y acá puedo elegir 2 puntos. Yo puedo elegir o el punto B o el punto A, pero ¿cuál me conviene elegir y por qué? El B, profe, ¿Por qué el B? porque en el A no están como las dos fuerzas y como que se anulan, ¿o no? Está bien, y por eso mismo me conviene el A, porque yo de esa forma Ah. voy a poder calcular cuál fuerza. Vamos a poder calcular la fuerza de fricción porque No, vamos a buscar la fuerza de fricción necesaria para anular esos 200 newtons. a ver, yo les hice la siguiente pregunta. Yo puedo calcular el momento de torsión alrededor del punto A o del punto B. Ustedes pueden elegirlo. Ustedes tienen que saber lo siguiente, que si yo le calculo al momento de Porque torsión tengo la distancia. alrededor del punto A, la fuerza R y la NA no participan del momento de torsión, entonces las únicas 2 fuerzas que van a participar en torno al punto A van a ser el peso y la NB. Porque Pero si tengo lo la hacen en torno al distancia. punto B, van a participar la FR, la NA y el P. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, profe. Sí, sí. Bien, entonces, en este caso les conviene hacerlo alrededor del punto A, justamente porque como la FR y la NA no van a intervenir, ustedes van a poder trabajar únicamente con el peso y la NB.
O sea que ya con esta ecuación van a poder calcular el valor de la NB, es decir, de la fuerza reactiva de la pared. ¿Se entiende? Sí. Entonces, como voy a hacerlo en torno al punto A, las únicas fuerzas que van a intervenir en torno al momento de torsión van a ser la NB y la P. ¿Cuál es positiva y cuál es negativa? La NB. ¿Qué momento de torsión va a estar generando y por qué? Negativa, profe. ¿Por qué negativa? Porque es contrario a FR, ¿o no? ¿Qué tiene que Positivo ver? porque No, es positiva. antihorario. Es positiva. perdón, Tengo sí, que sí, fijar cómo gira, ¿no? Es Cómo verdad, es gira verdad, es en verdad, es torno al verdad. punto A. La Es NB verdad. hace que gire en sentido antihorario, entonces va a ser positiva. Claro, es Y verdad, el me equivoqué. peso, Negativo porque Negativo. Y negativo porque va a hacer que gire en sentido horario. Entonces les va a quedar así. ¿Bien? ¿Cómo calculo el momento del punto del peso? ¿Cómo me va a quedar la expresión? Menos P por 0,4. 0,4 L por Seno de 40. Seno. seno de 40. ¿Por qué? Si este ángulo de acá es 50, por relación de ángulos alternos internos, este es 50. Y si ese ángulo es 50, por trigonometría, este mide 40. 40. Disculpe, ¿Vamos? profe, Sí. ¿cómo sacó el primer ángulo de 50? No, esto es dato. Este de acá es dato. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, me va a quedar menos el peso por la distancia que es 0,4 L por seno de 40. Y el momento de la fuerza NB me va a quedar el módulo de la NB por L, porque la NB está aplicada a una longitud L del punto A, por seno de 50, porque la NB es como si estuviese aplicada acá, y fíjense que el ángulo es el dado, que es 50 grados, ¿sí? De acá, hasta acá me siguen, Sí, profe. Said, el de ángulo de 50 grados es dato, ¿sí? No sé si es el mismo alumno que bien levantó el micrófono. Perfecto. Bien. Entonces, de acá lo que yo puedo hacer, como no tengo L de dato, puedo sacarlo como factor común, porque fíjense que el L está en el primer término y en el segundo. Entonces lo que puedo hacer es sacar factor común L. ¿Sí? Entonces, me va a quedar L por menos el peso por 0,4 por seno de 40 más NB por seno de 50. Y para despejar, esto es una ecuación igualada a 0, el L que está multiplicando pasaría dividiendo. ¿Y cuánto es 0 dividido L? 0. 0, es decir que se cancela el L. Fíjense que me independicé de la longitud de la barra. ¿Sí? Entonces me va a quedar menos el peso de la barra, que son 200 newton, por 0,4 por seno de 40, más NB por seno de 50 igual a 0. ¿Sí? Porque 0 dividido L es 0. ¿Bien? Entonces de ahí pueden despejar el NB, que es la fuerza de reacción de la pared a la escalera. Y les va a dar que es 67,13 newtons. ¿Sí? Hasta ahí vamos con la primera parte. Después me pedían también la fuerza de fricción y la NA. Entonces esas dos las voy a calcular con las otras dos ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Vamos a empezar con la sumatoria de las fuerzas en X. A ver si tengo... Bueno, recordando, lo tengo acá en realidad en la primera diapositiva, las fuerzas en X son dos, la FR y la NB. Entonces, si yo quiero hacer la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0, eso es lo que van a hacer ahora, ¿cómo plantearían esa ecuación? Que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a menos NB más la fuerza de rozamiento. Menos NB más la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Esperen que... ¿Qué es lo que tienen acá? Acá. Menos NB más la fuerza R es igual a 0. Y como la NB ustedes ya la acaban de calcular, en definitiva saben que la FR es igual a NB.
que la FR es igual a NB, y por lo tanto es 67,13 newtons, ¿sí? Esa es la fuerza de reacción para que el cuerpo esté en equilibrio estático. A su vez, la tercera condición me dice que la sumatoria de las fuerzas en I tiene que ser 0. ¿Y qué había en I? La NA, que era la fuerza de reacción del piso a la pared, y el peso de la escalera. Entonces, el peso va hacia abajo, la fuerza de reacción del piso a la escalera va hacia arriba, entonces me va a quedar que NA menos P es igual a 0. De acá si despejan les va a dar que NA es igual al peso, y por lo tanto como el peso de la escalera era conocido es 200 newtons. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Dudas hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Por qué es menos NB y más fricción? ¿Por qué ¿Por los qué signos? menos NB? Porque la fuerza NB va hacia la izquierda y la de reacción va hacia la derecha. Por el diagrama del cuerpo libre. Espera, ahí. La fuerza de reacción va hacia la derecha, por eso es positivo, y la NB va hacia la izquierda, por eso es negativo. ¿Se entiende? No sé quién lo había consultado ahí. Sí, sí. Y contestando la pregunta de Máximo, ustedes podrían elegir el giro en torno a cualquier punto. Elegimos en el punto A primero porque es la parte, porque yo quiero ver si la escalera gira o no gira, es decir, se mueve o no se mueve en torno al punto A. La única forma de que esta escalera se mueva en realidad es a través del punto A. Porque esta escalera, ¿qué puede llegar a hacer? Si yo apoyo una escalera contra la pared, ¿cuál es el movimiento que puede hacer la escalera si no se queda quieta? Se cae. Se cae, o sea, en torno al punto A. Bien. Ustedes podrían hacer el momento de torsión en torno a cualquiera de los dos puntos, al A o al B, no habría problema. Elegimos el punto A porque en realidad es mucho más fácil el trabajar con ese punto, porque al trabajar con ese punto se anulan los momentos de torsión de la fuerza R y de la NA, porque al pasar por ese punto yo no considero los momentos de torsión de FR y NA. Entonces solo voy a trabajar con el peso de la barra y la NB. ¿Sí? Por eso es que elegimos el punto A. Profe, tengo una consulta. Sí. ¿En el parcial se va a poder ir con las fórmulas o no? ¿Las tengo No, que saber de memoria? las tienen que saber. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Igual no son tantas. Profe, una pregunta. Sí. ¿También se toma el momento de torsión, digamos, en el punto más realista, digamos? Porque en este caso el momento de torsión en vez sería medio raro que la escalera vaya para Sí, arriba. sí, sí, sí. En los ejercicios va a apuntar a eso. También, ¿no? Obvio. R y NA iguales. ¿Y por qué no se coincide? No entiendo la pregunta, Claudia. Sí, es que no sé quién me hablaba. Yo. Sí. No escuché la pregunta, perdón. La mía. No, se escucha cortado, no sé alguien si estaba hablando o no. Bueno. Seguimos entonces. Se quedan física 2023. Los ejercicios del parcial van a ser del estilo de lo que vemos en clase y del estilo de los que tengan el material que les estoy cargando en el aula virtual, ¿sí? O sea, van a ser de ese estilo, no va a salir de ese estilo, ¿sí? El por qué al elegir el punto A solo se consideran P y NB. Porque cuando yo calculo, eso lo dijo el profe en el teórico la semana pasada, cuando yo hago el momento de torsión en torno a un punto, aquellas fuerzas que pasan por ese punto no intervienen en la torsión. Porque fíjense que la fuerza R y la fuerza NA no hacen que el cuerpo gire en torno al punto A. Lo que hace que el cuerpo gire o no en torno al punto A son la fuerza P y la NB. Aquellas fuerzas que pasen por el punto, ¿sí?, en cuestión, no intervienen en la torsión, ¿sí? ¿Sí? Y si lo vemos a modo fórmulas, como no hay distancia, la distancia sería 0, directamente se anula. Eso es la forma en que uno justifica en la ecuación, ¿no? Pero físicamente, ¿por qué? Porque pasan a través del punto de apoyo, ¿sí?
Bien, veamos otro ejemplo parecido a este, porque también creo que era de una escalera. Acá, una barra. Se tiene una barra de peso despreciable, o sea, ahora la barra es peso despreciable, no vamos a considerar el peso de la barra. De 2 metros de largo, la L, la longitud de la escalera, de la barra, perdón, apoyada en una pared como se muestra en la figura, a 60 centímetros del extremo superior, cuelga un bloque de 200 newtons. Calcular el ángulo mínimo que debe formar la barra con el piso para que no se deslice, sabiendo que el coeficiente de rozamiento estático es 0,2. Entonces esta es la situación. Tenemos una barra apoyada sobre una pared. No vamos a considerar el peso de la barra porque me dice que es despreciable. Sabemos que la longitud de la barra es de 2 metros. Y sabemos que a 0,6 metros, porque me dice que son 60 centímetros, cuelga un bloque de 200 newtons. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras fuerzas tenemos? O sea, estas son las únicas fuerzas obvias. El peso de ese bloque que cuelga a 0,6 metros del punto B, que es el punto de apoyo a la pared. Pero ¿qué otra fuerza tenemos que tener para que este cuerpo esté en equilibrio? Bueno, tenemos la reacción del piso hacia la barra, que es vertical hacia arriba, y la reacción de la pared a la barra, que es horizontal hacia la izquierda. ¿Sí? NA sería como la normal, digamos. Sí, es la la reacción. componente. Ah, Sí, perfecto. sí. Y tenemos una fuerza de fricción, obviamente, porque si me está dando un coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Me está diciendo cuál debe ser el ángulo mínimo, este. ¿Cuál debe ser el ángulo mínimo que debe formar la barra con el piso para que no se deslice? Y la única forma que esto no se deslice es que haya una fuerza de rozamiento, ¿sí? Por eso es que hay un mu estático, ¿bien? ¿Hasta acá estamos de acuerdo con las fuerzas que intervienen? Sí. Bien. Diagrama de cuerpo libre. A ver si se los hice acá. Ahí estamos. La N hacia arriba, la NB hacia la izquierda, la FR hacia la derecha y el peso del bloque hacia abajo. Bien. Entonces, me piden calcular el ángulo mínimo. ¿Sí? Entonces voy a tener que hacer las 3 condiciones de equilibrio. Vamos a empezar por... En este caso voy a empezar con la sumatoria de las fuerzas. Pueden empezar por cualquiera, pero en este caso voy a empezar por la sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X tiene que ser 0, ¿sí? En X en este caso, ¿qué tenemos? NB y FR, profe. ¿Y cómo lo van a plantear entonces? Menos NB más FR. Menos NB más FR tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, la FR tiene que ser igual a NB, ¿sí? La fuerza de rozamiento, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento? ¿Cómo calculo una fuerza de rozamiento? La calculo haciendo el coeficiente, ¿por qué? Por la normal. ¿Sí? Entonces, que en este caso, como la fuerza de rozamiento está en el piso, la normal es la normal A. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Entonces, en definitiva, Y quedaba 0,2 por el valor de la normal, ya, que claro, es entonces me igual va al a peso. quedar que mu por la normal, perdón que se me vaya, esto con el dedo es muy difícil, tiene que ser igual a NB. Bien. ¿Qué es lo que tienen ahí? Y por lo tanto, el mu es 0,2, es dato. La normal en el punto A, la normal en el punto A es igual Al peso. al peso. ¿Cómo saben que es igual al peso? Porque teóricamente es su contraria. Porque son O las sea, únicas dos que hay. Entonces, si esto tiene que estar en equilibrio estático, ¿sí? Tiene que ser igual. Que en realidad tendría que haber empezado. Vamos a empezar para que termine de quedar claro. Esperen. Acá. Vamos a empezar por acá. Por la sumatoria de la fuerza de Ni. Sabemos que la sumatoria de la fuerza de Ni tiene que ser 0. En Ni tenemos la NA y el peso.
Entonces, NA menos el peso tiene que ser igual a 0. Y el peso del bloque es conocido, son 200 newton. O sea que en definitiva la NA es igual al peso del bloque, que son 200 newton. Una vez que tienen esto, vienen acá. ¿Sí? Sabemos que el NB va a ser igual a 0,2 por el NA, y el NA es 200 newton, por lo tanto el NB me queda que es 40 newtons. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? El valor del NA y del NB. ¿Santina está ahí? Si no hay dudas, sigo entonces. Un A mí me compañero pedían tenía que... dudas, profe. No sé si lo escuchó. No, ¿qué? Luca González. Hola, ¿se escucha? Sí, Ah, no sé qué pasó, se cortó y se volvió, no sé si fue mi internet o qué, pero bueno, eh, pasó con varios, así que no creo que haya sido el internet porque le salió, porque hubo, por lo menos Lucas salió también por un problema. mira, debe haber sido algo de... Bueno, vamos entonces, estábamos en este. Alguien me preguntó algo y creo que justo se cortó. Profe, yo tenía la duda de en la sumatoria de la fuerza en I puso PB por el seno de 270. La sumatoria de la fuerza en I puse... El peso esto por... ustedes directamente pueden hacerlo. Generalmente cuando son todas las fuerzas horizontales y todas las fuerzas verticales, como en este caso, les conviene directamente agarrar y decir, las de la derecha son positivas, las que van hacia la izquierda negativas, las que van hacia arriba positivas, las que van hacia abajo negativas, y punto. Pero si no, esto es para cuando más que nada, cuando tienen, es lo mismo, ¿no? En realidad. Si yo, por ejemplo, siempre las fuerzas se van a medir con un ángulo respecto al semieje positivo de las X. Entonces, la Ahí lo NA, hace, profe. Una consulta. Ahí lo hace en sentido antihorario, toma el ángulo, ¿no? siempre los ángulos se miden en sentido antihorario. Siempre. Siempre los ángulos Perfecto, se gracias. miden de acá para allá. Eso es un ángulo de 90. Por eso es NA por seno de 90. ¿Sí? Y en el caso del PB es PB por seno de 270. Porque siempre los ángulos se miden en sentido antihorario respecto al semieje positivo de las X. ¿Sí? ¿Vamos? Vos lo podés usar, podés medirlo en sentido horario, pero si lo haces en sentido horario, el ángulo es negativo. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bien. Bien, entonces teníamos el NA, el NB, y lo que a mí me pregunta el ejercicio en realidad es el ángulo alfa en el cual debo colocar la escalera para lograr ese equilibrio. ¿Sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular el momento, ¿sí?, en torno al punto A, ¿sí?, que tiene que ser igual a 0, ¿sí?, porque justamente lo que quiero es que esté en equilibrio estático. ¿Qué fuerzas intervienen en el momento de torsión? El peso y NB. El peso y NB, perfecto. ¿Cómo son sus signos? NB positivo y peso negativo. O sea, el peso va a ser negativo porque es sentido horario y el NB va a ser al revés, perdón. Y el peso, el NB va a ser positivo porque es sentido antihorario, y el peso del bloque de ese 200 newton va a ser negativo porque hace que gire en sentido horario. Bien. Entonces hacemos el cálculo, ¿sí? Menos el peso del cuerpo por 1,4 metros, porque, ojo, a mí me daban que la distancia de acá a acá eran 0,6 metros. Por diferencia, saco que la distancia de ese peso al punto A es 1,4. ¿Bien? Entonces me va a dar menos el peso por la distancia, que es 1,4 metros, por seno de 90 menos alfa. ¿Por qué? Porque por trigonometría, este ángulo de acá, o sea, acá si ustedes se fijan, acá se forma un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo tiene la característica de que si este ángulo, que es el ángulo alfa, y este otro, que yo lo voy a llamar beta, son lo que se llaman complementarios. Entonces, la suma de alfa más beta, ¿cómo tiene que ser?
Esto es trigonometría, Pero- ¿no? Bueno, Tiene que ser 90 grados, ¿sí? Entonces, alfa y beta, por trigonometría, porque ahí forman un triángulo rectángulo, si se fijan, alfa más beta tiene que ser 90. Entonces yo sé que el ángulo beta, que es ese ángulo que yo tengo que usar ahí, el seno de ese ángulo, va a ser en definitiva 90 menos alfa, y de ahí sale ese 90 menos alfa que tienen ahí. Como yo no sé cuánto vale el alfa, porque es lo que tengo que calcular, por el momento lo voy a dejar expresado así, ¿sí? Que es seno de 90 menos alfa. Más la fuerza NB por 2 metros, porque la fuerza NB se aplica a 2 metros de distancia del punto A, por el seno del ángulo alfa, porque este ángulo de acá es el mismo que el ángulo alfa, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Por trigonometría, seno de 90 menos alfa es lo mismo que coseno de alfa, ¿sí? Y ahí les digo también, esto, o sea, el seno de 90 menos alfa es lo mismo que el coseno de alfa. ¿Por qué? Porque el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Eso también es una relación trigonométrica que van a tener que usarla para hacer este ejercicio. Entonces siempre recuerden que el seno de un ángulo es igual al coseno de su complementario. Por ejemplo, seno de 30 es lo mismo que coseno de 60, pueden corroborarlo. Entonces ustedes en lugar de usar el seno de 90 menos alfa, van a usar el coseno de alfa, ¿sí? Y de ahí lo que vamos a hacer, vamos a llevar todo este término. Ahí, bueno, acá resolví simplemente 200 por 1,4 es menos 280, y 40 por 2 es 80. Después lo que hago es llevar este término que está negativo por un lado, lo llevo positivo por el otro. Y lo que voy a hacer ahora es, el coseno va a pasar dividiendo del lado izquierdo, y todo esto va a pasar dividiendo del lado derecho. Entonces me va a quedar que seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a 280 dividido 80, ¿y esto qué es? Tangente. La Tangente. tangente. O sea, seno de un ángulo sobre coseno del mismo ángulo es lo mismo que tangente, ¿sí? Entonces en definitiva yo voy a usar tangente de alfa es igual a 280 dividido 80, que es 3,5, y de ahí puedo despejar el ángulo, ¿sí? El ángulo me va a dar arco tangente de 3,5, que son 74 grados. Y ese es el ángulo con el cual yo tengo que colocar esta escalera para que no se deslice, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta acá? Bien. Les queda de tarea, ¿sí? Ver, revisar los últimos 12 ejemplos. O sea, la clase no termina acá porque quiero empezar con cinemática, pero sí les va a quedar de tarea que ustedes puedan ver el ejemplo 5 y el ejemplo 6 del material que ya lo tienen en el aula virtual, ¿sí? Mírenlo, y cualquier duda o consulta que tengan de esos ejemplos que no revisamos, me lo preguntan en la clase que viene, ¿sí? ¿Hasta acá quedó claro? ¿Algo que quieran que repita?